Estamos en los colores del sabor. Esta incursión que estamos haciendo en las centrales de abasto para investigar en sus colores, sus sabores, en todos esos frutos que nos da la tierra y lo que podemos crear plásticamente a través de eso. Para esta invitación está una querida amiga de la colección, la maestra Olinka Domínguez. Hola, Olinka. Hola, Belina, mucho gusto y mil gracias por la invitación. Olinka, tú has tenido una investigación muy interesante acerca del realismo en la pintura y has buscado desde aspectos muy dramáticos de esa realidad hasta aspectos muy personales, porque pintaste unos retratos muy sui generis sobre la enfermedad de tu padre, el maestro Benjamín Domínguez. Que esa investigación del realismo, ¿qué le ha dado a tu pintura? Mira, a mí el realismo es un medio que me gusta mucho, ¿sabes? Como lenguaje, tengo temas que estoy consciente son difíciles, y el realismo me da como las armas para poderlos poner en una manera, mis mensajes en una manera más clara y que sea una manera un poco más estética para el espectador, porque sé que de repente son difíciles de digerir. Y me he valido de la luz, de los dorados, de la composición para encontrar o hacer que el espectador encuentre belleza en lo que de repente puede ser un poco duro. Entonces, incluso terrible, ¿no? Sí. Y eso que has ido consiguiendo, además, tienes una cuidadosa acercamiento hacia la técnica, porque tú dominas, gracias a la enseñanza de tu padre, técnicas muy antiguas y abordas temple. ¿Qué hay entre esa realidad que nos golpea y tener la delicadeza de usar temples, pigmentos? Eso es lo interesante. A mí me gusta mucho el arte sacro, le llaman gótico de repente. Manejaban temas muy difíciles. Manejaban temas muy crudos. Eran muy gores, claro, muy gores. En San Llagas Carlos, abiertas, sangre, exacto, sacrificados, decapitados, mutilados. En San Carlos hay una sala pequeñita a la entrada que es preciosa y tiene unos cuadros que son tan hermosos porque es el dorado, la técnica, el temple, pero son cuadros muy fuertes, pero te puedes salir con la tuya un poco con manejar esos temas tan duros con la iluminación, con el juego de cómo usas los materiales. Entonces también uno puede usar los materiales para dar un poco el mensaje que uno quiere dar, ¿no? Pues sí, porque fíjate, ahorita podemos ver un San Juan Bautista, que es una cabeza sobre una charola. Claro. Y ahorita un decapitado a nosotros nos lleva a otro tipo de realidad, o sea, nos lleva a la violencia que hay en todo el país y finalmente es la misma imagen. Sí, pero de alguna manera, que es una cosa curiosa, cuando lo presentamos ahora, cuando yo empecé a hacer un cuadro sobre la violencia, la gente se escandalizaba mucho. Entonces, era muy chavilla y como cuando tenía 20 años puse a un señor que había aparecido muerto en un cumpleaños mío. En mi cumpleaños apareció muerto en un basurero y yo hice el retrato. Entonces la gente se indignaba mucho y yo les decía, estos son 4 tablas y una tela. Este no es el hecho. O sea, esto es una interpretación, es un cuadro, son colores, punto. Es luz y sombra. El hombre estuvo ahí, tirado. Entonces, en realidad, eso es lo que debería de choquear, o sea, de golpear. Sí, de ofendernos, de movernos. Exactamente, no las imágenes. Sí. Y ahora, para los colores del sabor, te arrojamos hacia otro ámbito por completo. Sí. Y implicó, incluso cuando pensé en ti, implicó ese reto. Claro, porque sí, conociendo sí. tu trayectoria y todo lo que has realizado, pensé que podía obligarte a ver de otra manera esa misma realidad, con una naturaleza muerta. Y además disfrutaste la incursión que hicimos en las centrales de abasto. Cuéntanos esa experiencia. A mí
visitar los mercados me encanta, siempre visito. Cuando viajo es lo primero, o sea, acabando de bajar del avión, voy a un mercado. Me encantan los mercados porque ahí ves la vida y ves lo que come la gente, lo que hace, sus costumbres, me formo y cómo lo pruebo lo que comen los locales. A veces me he encontrado con sorpresas así que digo, ay, chin, ¿por qué hice esto? Pero descubres mucha de la vida de la ciudad. La cultura. En un mercado, sí. Y me encantó, yo la verdad no tenía ni idea de lo que iba a encontrar. Cuando me hablaron ustedes para el proyecto, al otro día me fui a la central de abastos, la de Iztapalapa, y la magnitud del lugar era abrumante. Y me encantó que era un mundo dentro, una cápsula, es un mundo realmente dentro de la ciudad. Y me dio es miedo lo vasto que es. Nunca esperé que cuando me dijeron que eran no sé cuántas hectáreas, me sorprendió muchísimo. Y ya de ahí pues platicar con la gente y todo me entusiasmó mucho. Y entonces todo esto lo sumaste, o sea, tu visión de la realidad, ya tu contacto que tienes con las texturas de la realidad, los olores y los colores de la realidad, hiciste esta naturaleza muerta, que además nos evoca todas las naturalezas muertas del siglo XVI y la traes de nuevo con los productos que hay ahí mismo. Sí, fíjate que es la cena caótica. Mi papá, como sabes, él trabajaba, cuando empezó en realidad, él hacía bodegones y los hacía más pues era para subsistir, ¿no? Pues a veces tenía su obra, digamos, que representaba lo que él quería hacer y tenía los bodegones. Pero esos bodegones, pues él tenía mucha influencia de los españoles, le gustaban mucho los españoles, ¿no? Sánchez Cota y así, Zurbarán, no sé. Y Zurbarán es un maestro. Es un maestro, claro. Y le gustaba mucho la luz que él manejaba, él era fan de él. Y los bodegones, yo siento que los que hacía mi papá, pues en ese momento reflejaban un poco esa época en la que todavía pensábamos que no estaba tan mal usar fertilizantes, pesticidas. Todavía no comprendíamos que pues esto no era eterno, ¿no? Que todo lo que da la naturaleza tiene un límite y es solo una cantidad que podemos tomar. Y ahora mi bodegón es un bodegón caótico, un bodegón en el que no puede faltar el plástico. Entonces, pues refleja un poco ese consumismo ahora, ¿no? Después de la pandemia, sobre todo, empezamos a estar un poco más conscientes, una vez más, del uso del plástico, del uso de los toppers, ¿no? Que no llevan en realidad mucho tiempo que se inventaron, que fue en los 50s, ¿no? Cuando empezó a haber topper, el boom del petróleo. Y el boom del plástico. Y es ahora a nuestras generaciones que nos damos cuenta pues que hemos un poco abusado de esto. Entonces, por un lado tenemos la fiesta del color, de frutas que son muy exóticas para otros. En otros países ni siquiera las conocen, ¿no? Una tuna es totalmente, no entienden que un cactus puede dar una fruta tan jugosa y las flores de los cactus son hermosísimas. Y a la vez está retratado el precio, el precio ecológico. Hace alusión un poco de la muerte de las abejas ahora que pues está ocurriendo y el día que se acaben pues vamos a estar en problemas todos. Y sin embargo, fíjate, todo este plástico fue para ti un pretexto estético para hacer esta experimentación de transparencias que es muy interesante. O sea, porque al margen de
de toda el contexto que hay social y ecológico, fue la posibilidad de hacer estas transparencias que justamente investigó el Greco, que es muy interesante, ¿no? Sí. Entonces, vuelves, es un ir y venir entre la antigüedad y la contemporaneidad en tu pintura. Exacto, sí. Olinka, pues la verdad muchísimas gracias por esta pintura, por esta investigación tan interesante entre toda la problemática contemporánea y el enorme conocimiento que tienes de la pintura realista y de las técnicas antiguas. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Fue un gusto. En Los Colores del Sabor estamos en el taller de la maestra Olinka Domínguez en la Ciudad de México. Soy Evelina Lesper. Hasta pronto.